gente que tenía que participar de esas concentraciones y esas manifestaciones no lo pudo hacer. Y una de ellas está con nosotros. Senta Rec, parlamentaria ella, de Creemos, senadora de Creemos. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar acá en Radio Compañera. Bienvenida. Buenos días. Un gusto, un placer de participar de este reportaje, de esta entrevista. Gracias por su tiempo. A ver, senadora, brevemente, infórmenos cómo fue el recorrido que hicieron. Me imagino, nosotros estamos aquí con Andrés deduciendo, pero usted nos sacará de la duda. Tomaron un vuelo desde Santa Cruz o desde La Paz, no lo sé, hasta Sucre, y de ahí el viaje que se hace por carretera hacia Potosí. ¿Cuál fue el recorrido? ¿Cómo estaba planeada su llegada a Potosí? Bueno, nosotros hicimos una ruta, la normal, o sea, por la carretera normal para ingresar a Potosí. E incluso hicimos una entrevista antes del aeropuerto. Y claro, vinimos en un vuelo de una aerolínea y aterrizamos, vinimos con el gobernador también, que él tenía la firme voluntad de dar su apoyo a Marco Pumari y a todos los potosinos y a Bolivia, ¿no?, en su conjunto, en esta búsqueda de recuperación de la democracia, de redireccionar un poco el estado de garantías en Bolivia, y todo fue visible y sin ningún tipo de, pensamos que no íbamos a tener ningún tipo de contratiempo, porque todavía uno supone que pese a los hechos que han ocurrido, no puede haber ya en Bolivia un régimen que genere distorsiones tan graves y sobre también autoridades electas que están cumpliendo un rol, un papel que les corresponde. En Sucre tomamos un servicio de transporte público y nos dirigimos, pero bueno, ya nuestra sorpresa fue cuando al salir en el primer retén, no es un retén, pero en la primera salida, digamos, de Sucre, detuvieron a la caravana, sobre todo al vehículo en el que iba el gobernador, un policía de civil en primera instancia, luego vino otro policía, luego apareció una camioneta de policía y bueno, no le hicieron inconvenientes para que continúe ahí, pero pudimos observar nosotros que veníamos adelante que tomaban fotografías de todos los vehículos de la foto, empezaron a fotografiarnos. Y esta fue una primera alerta, pero continuamos el camino y luego ya fuimos recibiendo noticias de que habían iniciado un bloqueo. Se había iniciado un bloqueo para que no podamos ingresar justamente en Betanzos, para que no podamos ingresar a Potosí. Nosotros llegamos hasta Betanzos y ahí estuvimos esperando. Nos decían que, bueno, hubieron una serie de situaciones tratando de infundir miedo, ¿no? De que... Perdón, senadora, perdón que le interrumpa, pero permíteme puntualizar algo que me llama, en el relato que nos hace, inicialmente me llama la atención. Uno, usted dice que pasaron por un retén, una tranca que es muy común, que está en todas las carreteras, y cuando uno pasa por una tranca, que yo sepa, pasa y paga el peaje y punto, y para no hay nada más. No era, claro, en realidad no era una tranca. Nosotros pasamos y los detuvieron. Ya estaba ahí un militar, estaba un policía, y luego a nosotros no nos detuvieron, a nosotros que veníamos adelante, detuvieron al vehículo del gobernador. Senadora, ¿era un puesto de control? ¿Era una tranca? No, ¿Qué tipo? ¿Qué era? No era ningún puesto de control. Era un policía que se había localizado ahí. Y ahí apareció una camioneta de la policía. O sea, estaba en medio de la carretera un policía, bueno, una camioneta de policías, un militar, y estaban ahí. No era ni un puesto de control, ni una tranca, ni nada.
nos estaban haciendo un seguimiento, ¿no? Porque ahí lo detuvieron y al detenerlo a él nosotros nos detuvimos adelante, que habíamos pasado sin ningún impedimento, y ahí empezaron a sacar fotos, o sea, observamos, lo trataron de hacer no tan evidente, pero lógico, había con su celular sacándonos fotos, ¿no? Y ahí es donde arman el bloqueo de Betanzos. Senadora, le saluda Andrés Gómez. A ver, para comprender muy bien esta parte que dice. Es decir, solo han detenido esos policías que aparecieron en la carretera, supongo que después del peaje, solo identificaron el vehículo en el que estaba yendo el gobernador. Solo, sí, solo. Es decir, sabían anticipadamente en qué vehículo iba. Sí, porque nosotros al salir de Santa Cruz, seguramente ya nos estaban haciendo seguimiento en el aeropuerto, llegamos aquí a Sucre, y en Sucre nos estaban esperando los vehículos que contratamos, y ya seguramente había gente de inteligencia haciéndonos el seguimiento, pues, ¿no? Ya sabían todo. Y, senadora... Nos han hecho un seguimiento. Claro. Toda la carretera nos hacían seguimiento. Había gente con vehículos estacionados, y incluso por los caminos alternativos habían policías vestidos de civil con sus teléfonos, en parajes donde habían solo campesinos, un lugar de agricultura, ¿no? Solamente campesinos del lugar. De repente una persona vestida como nosotros, con un bolsón y con un teléfono, digamos, ¿no? Era evidente, era como en las películas, que nos estaban haciendo un seguimiento. Senadora, ¿cuántos espías han contado, ¿no? Ahí apostados disimuladamente en la carretera? ¿Han podido contar uno, dos, si algunos de esos estaban en vehículos o en motocicletas? Estaban en vehículos, uno creo que en un carro Suzuki, algunos sacamos algunas fotos, vamos a ver ahora de recuperar, porque bueno, había un estado también de alerta, era sorpresivo que nos encontremos a esas personas, que nos dábamos cuenta que nos estaban sacando fotos a los carros, y incluso en lugares donde nos detuvimos de repente aparecía el teléfono y qué sé yo, y otra vez la foto, y nosotros nos teníamos que mover mientras esperábamos de la posibilidad de pasar. No sé exactamente, pero yo podría hablar de que identificamos como 7, 8, digamos, que nosotros identificamos. Cuando ya llegaron cerca a Betanzos, porque Betanzos ya está en una parte alta, ya es casi altiplano, ¿no? Estaba a pocos kilómetros de Betanzos, en la misma entrada a Betanzos, porque no hay que pasar por el mismo pueblo en esa carretera, sino por un costado. Y si ustedes han podido bajar y poder negociar para que desbloqueen, o han preferido retornar sin intentar la negociación. No, nosotros intentamos la negociación. No fuimos directamente por el camino directo que ingresa, porque ya ahí nos empezaron a alertar, ¿no? Que se había acumulado nomás bastante gente, que estaban alertados, y por supuesto que no queríamos nosotros producir una situación violenta, ¿no? No era nuestro objetivo. Y entonces fuimos por un camino, finalmente después de varias horas, como 3 horas, fuimos por un camino alternativo, y ahí encontramos una cantidad de civiles, de investigadores, de los que nos hacían el seguimiento. Era increíble, también estaban apostados ahí, era increíble. Y ahí nos dimos cuenta que bueno, podía ser una emboscada, pero llegamos hasta el lugar donde donde apareció un bloqueo también en ese camino. Ahí, en ese bloqueo, los choferes y una persona que nos acompañaba de televisión se bajaron, hicieron una negociación, hablaron, dijeron que queríamos pasar, que no había nada irregular, que era correcto pasar, y se empezaron a pelear entre los grupos que estaban y empezaron a llamar gente para que bajen. Pudimos ver gente más amenazante que bajaba, y es en ese momento en que se produce, tenían
armas blancas, nos hacían ver disimuladamente los cuchillos largos, puñales, piedras, etcétera, y ahí es donde se produce, uno de ellos hace estallar el cachorro de dinamita. Y entonces decidimos regresar. Bueno, por lo que nos está describiendo, senadora, parece que hubiera estado en una zona de guerra o en una zona enemiga y no han podido recorrer en su propio país, en su propio territorio, una ruta que debería estar despejada, por la descripción al menos que nos hace, ¿no? Claro, y además sintiéndonos tremendamente amenazados, ¿no? En una situación. ¿Van a presentar alguna denuncia, senadora, alguna denuncia ante el Ministerio Público? Sí, vamos a presentar, por supuesto, ¿no? Y ante organismos internacionales tenemos filmaciones y es necesario que se vea que en Bolivia ni siquiera autoridades electas tenemos derecho a la libre circulación, que no tenemos la posibilidad de cumplir nuestra función ni de tener libertad, ¿no? Esto es muy grave lo que está pasando. Lo que vivimos ayer realmente fue gráficamente como que Bolivia está tomada, ¿no? Potosí estaba tomada, porque aunque no hubo violencia, ellos han administrado esa no violencia, pero tenían todos desplegados, tenían un operativo, gente ocupada, vestida de civil, en comunicación con comunarios afines a ellos, todo montado para hacer lo que querían, ¿no? Bueno, senadora, muchísimas gracias por el contacto.